Bueno, perfecto. Muy buenas tardes para todos. Es la tecnología la que nos convoca en estos momentos a través de los negocios internacionales, así que les ofrecemos excusas porque no se había escuchado, tuvimos problemas de sonido, pero pues puede pasar en esta nueva normalidad y creo que nos pasa muchas veces en las oficinas o en la academia, así que vamos a reiniciar, digámoslo así, la presentación que tenemos para este día. Les estaba comentando al comienzo que es un honor presentar en estos momentos el foro en el cual nos acompañan los fundadores de la red RACNI, aquellos que desde hace aproximadamente 15 años le pusieron empeño para que esta red fuera surgiendo y se fuera formando y sea lo que es en estos momentos, en donde tenemos aproximadamente 1.400 participantes inscritos y en cada sala estamos teniendo 400, 500 personas que están visualizando como tal las diferentes conferencias que estamos teniendo. Repito que es un honor y en estos momentos me complace presentar a la doctora Claudia Márquez, a la doctora Claudia Márquez. Ella cuenta con estudios de doctorado en Ciencias Políticas con orientación en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Obtuvo el grado con mención honorífica PhD de la Atlantic International University de Honolulu, Hawái. Realizó sus estudios de maestría obteniendo la excelencia en Comercio Exterior y Finanzas en la Universidad de Barcelona, España. Es licenciada en Relaciones Internacionales, titulada con mención honorífica por la FES Acatlán UNAM. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en el área de comercio exterior e internacional, especializándose en los estudios sobre procesos de integración regional. Ha colaborado como capacitadora para ANAFIN y consultora para empresas privadas y públicas. Ha formado parte del claustro docente de la CAREM para fungir como sínodo en los exámenes profesionales de agentes aduanales para obtener el grado de licenciado en Comercio Exterior por parte de la SEP. Es coordinadora del Diplomado en Comercio Exterior y Negocios Internacionales de la FES Acatlán. Se desempeña como jefa de la División de Ciencias Socioeconómicas en la FES Acatlán desde agosto del 2018 a la fecha. Colaboró en la Escuela Bancaria y Comercial Campus Reforma durante 9 años, ocupando los cargos de jefa de docencia de operaciones y cuenta con 19 años de experiencia académica en la FES en la licenciatura de Relaciones Internacionales. Claudia, es un honor darte la bienvenida de nuevo. Ya nos están escuchando y pues el escenario es tuyo. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Agradezco la invitación y agradezco compartir este espacio con personas tan preparadas como es la doctora Alejandra Vera, el doctor Flavio González, y creo que va a ser una sesión sumamente enriquecedora porque a los tres nos apasiona el comercio, la actividad de negocios y cada uno nos hemos desarrollado en esos ámbitos. También a la maestra Fabiola, que ha puesto todo su corazón para que esta RACNI sea igual de exitosa desde la edición número 1. Bien, pues el día de hoy me gustaría compartir con ustedes uno de los temas que últimamente he desarrollado, que es justo estrategias de comercio para las pymes, porque si bien un día de hace unos meses, en el mes de marzo, se toma la decisión en diferentes países de ir cerrando las puertas de las empresas y pues sin duda una decisión difícil, compleja, pero ¿qué tendríamos que estar haciendo? Porque también he visto casos pues que desafortunadamente han cerrado las empresas, pero otros casos que han sido exitosos en términos de que no han cerrado, no han despedido personal, siguen creciendo y siguen expandiéndose. Entonces, de eso vamos a platicar. ¿Qué estrategias tendrían que estar tomando las empresas para estar preparados frente a una situación no solamente de una pandemia, sino todos estos imprevistos que en el área de empresarial pudiera estar surgiendo? Y quiero comentarles que el e-commerce, pues sin duda va a ser una de las puertas que van a transformar a nuestras empresas, pero sin duda la parte digital será un elemento definitorio para que podamos incursionar en el comercio electrónico. Sin este elemento, yo les diría que estaríamos nadando solamente con unas herramientas que serían nuestros brazos y es pues poco funcional. Necesitamos que en el e-commerce exista
pues una renovación, conocimiento en torno al manejo digital, pero también de estrategias de mercadotecnia y estrategias de negocios para que podamos llegar a posicionar nuestra empresa a donde queremos que esté. Entonces, la transformación digital va a representar una oportunidad para que las compañías hagan una redefinición de sus experiencias con los clientes y alcanzar nuevos niveles de productividad empresarial. ¿Qué les diría? Primero, necesitamos saber, conocer cómo se encuentra nuestra empresa, ser sumamente críticos, porque sin importar qué tanto nos duela, necesitamos saber cómo se encuentra la empresa para poder tomar decisiones que se van a convertir en estrategias. La siguiente es, aparte del diagnóstico, tenemos que hacer una planeación. Desafortunadamente, las empresas pequeñitas o medianas no acostumbran, porque esto lo he visto a lo largo de muchos años, planear su vida empresarial. ¿Dónde están, cómo están y hasta dónde quieren llegar? Y tomar decisiones por cada una de estas etapas. Es tiempo de que las empresas desarrollen un plan y un plan estratégico. Si no lo tienen, hoy más que nunca les va a ser mucho más difícil sobrevivir en un mundo en el que todavía algunos meses vamos a estar, como hemos visto, algunos países han regresado al confinamiento, incluso en nuestro país, algunos estados de la República también. Entonces, viene una temporada pues que normalmente para todas las empresas que se dedican al área de servicios y, ¿por qué no?, a las que venden mercancías, representa una derrama económica importante, que son las fiestas navideñas y pues la temporada de compartir, de regalar, y después viene lo que son Reyes para los países que lo celebran, o la llegada de Santa Claus, y después viene el Día del Amor y luego las madres, en fin. Entonces tenemos que planear para que nosotros estemos preparados e impulsar pues este arribo de cómo vamos a estar trabajando ahora en un e-commerce. Entonces, yo les presento esta pirámide porque aquí nos encontramos en la base. ¿Qué ocurre dentro de nuestro diagnóstico? ¿Cómo estamos? La siguiente parte es qué puede ocurrir. Hacer prospectivas. Algunas empresas que ya han cerrado, pues no pueden estar peor, pero pueden estar mejor. ¿En qué sentido? En capitalizar la experiencia. Si nosotros no capitalizamos lo que no hicimos bien, nunca vamos a aprender como empresarios, ni tampoco vamos a madurar nuestras empresas. La siguiente etapa es, ¿qué puedo hacer? Que es ir a la estrategia. Es decir, en un estado futuro y finalmente un estado deseable, ¿qué voy a hacer? Pasar de la planeación, el diseño de la estrategia a la acción. Y la acción tiene que ir acompañada con decisiones, por supuesto que financieras, materiales y de carácter humano, es decir, al personal que va a estar trabajando en nuestra empresa. Este modelo de transformación digital, tanto interno como externo, se los presento porque ustedes tendrían que estar considerando que no solamente basta con tener tecnología, sino tengo que innovar en mi modelo de negocio, tengo que innovar en mi empresa. Y no se vale decir que se me agotó la imaginación, porque es momento de salirnos de esa caja, plantear una tercera alternativa y ver cómo podemos reactivar nuestro negocio y cómo lo podemos hacer. No necesitamos un regimiento de personas, necesitamos un regimiento de ideas para poder realizar y llevarlas a cabo. ¿En función de qué? ¿Cómo está mi empresa? ¿Cuál es la parte cultural dentro de mi empresa, pero también hacia dónde quiero canalizar mi negocio? ¿Cuáles son mis canales de venta? ¿Cuál es la comunicación que yo voy a estar estableciendo para que sepan ahora que mi empresa, si murió, pues la voy a resucitar, o a lo mejor voy a crear una nueva empresa en la cual pueda atender a esta nueva dinámica, en donde vamos a revisar, porque hay elementos que son fundamentales. La tecnología y la innovación hasta este momento son cruciales para poder salvar o renovar mi negocio o emprender un nuevo negocio. Entonces, el éxito del modelo corresponde a la integración del canal de venta e-commerce y la cadena logística de distribución. Entonces, aunamos un tercer elemento que va a ser nuestra logística, porque durante todo este periodo de confinamiento sabemos que la cadena logística se alentó,
pero llegaba, es decir, poco a poco nuestras mercancías iban llegando a los lugares donde tenían que, el destino final de las mercancías, pero muy lento. Se abre las puertas y otra vez empezamos a reactivar esta parte de la logística y otra vez nos volvemos a cerrar, ¿no? Es decir, volvemos a este confinamiento. Por lo tanto, ¿qué voy a necesitar? Cuando pasamos de un negocio tradicional a un e-commerce, generalmente vamos a notar en nuestro personal y en nosotros mismos una resistencia al cambio. Yo les diría, rompan esta barrera porque a partir de que ustedes piensen, no crean que, híjole, no soy bueno para el e-commerce, no soy bueno para las tecnologías. Ok, parte de reconocer y de ese diagnóstico es, ok, puede ser que yo no sea bueno, pero puede ser que parte de mi equipo de trabajo o puede ser que necesite contratar a otra persona que me ayude a, primero, no solamente romper esta resistencia, sino que me ayude a montar mi negocio en plataformas seguras y que vayamos diseñando ahora este negocio en el e-commerce. Y una reorganización interna definitivamente. O sea, no podemos pensar que vamos a operar en un mercado tradicional y nos vamos a montar al e-commerce sin ningún cambio. Eso no va a suceder y tenemos que estar convencidos y abiertos a que esta nueva forma de hacer negocios requiere un cambio de mentalidad y un cambio dentro de la organización de las empresas. Ahora, es necesario que el proceso de transformación digital, estos nuevos perfiles se incorporen a los departamentos ya existentes. Es decir, puede ser que podamos explotar los talentos y el conocimiento de las personas que laboran en nuestra empresa. Y si no, hacer o incorporar a estos nuevos talentos a las diferentes áreas, porque cada uno necesita pues conocer la herramienta digital para poder estar funcionando. Y tampoco quiero decirles que necesitas un regimiento, es decir, no vas a recontratar o a contratar 20 personas para que funcione. Si algo tiene el comercio digital es esa flexibilidad y esa amabilidad, yo diría que en cualquier parte del mundo que tú te encuentres o casi cualquier parte del mundo, vas a poder conectarte si tienes una buena plataforma en la cual le des atención a tus clientes y puedas estarle dando mantenimiento a tu sitio web. Cuando hablamos de nuevos perfiles en el e-commerce para la transformación digital, tenemos perfiles técnicos, ¿no? Especialistas en el back office y front office, es decir, programadores, diseñadores, porque de nada sirve pensar que vamos a poner un sitio de venta en línea si no tenemos una persona que le dé mantenimiento. Prácticamente las generaciones de millennial hacia adelante, 3 segundos se tarda prácticamente en decidir si me quedo en una página web o no. Entonces, no es como cuando tú entras a una tienda, ves, ¿no? Tienes la oportunidad de que alguien se acerque. Bueno, pues esta experiencia la vamos a repetir en otro ambiente virtual a través de los chats, a través de otras estrategias para que ese cliente que entra a nuestro sitio se sienta acompañado desde el segundo 1 que entra al sitio web. Bueno, entonces necesitamos gente especializada que dé atención tanto en el sitio, es decir, en la construcción del sitio, como que le dé seguimiento a los clientes. Perfiles analíticos, bueno, pues depende del tamaño y el volumen de las ventas, pues va a ser imprescindible saber quiénes entran, cuánto tiempo se detienen, pues todo lo que son formas de pago, cómo pagan, cuándo pagan, a qué horas pagan. 3, perfiles de mercadotecnia que necesitarán que alguien se encargue de campañas de marketing en los diferentes canales y no hacer la misma campaña, es decir, para todas nuestras redes. Creo que si bien la temática puede ser una, tenemos que adaptar nuestro mensaje a si vamos a utilizar Twitter, si vamos a utilizar Instagram, si vamos a utilizar Facebook, Pinterest, TikTok, LinkedIn, porque de esta manera son públicos especializados que necesitan contenidos especializados para poder llegar a ellos. Y la última son perfiles offline relacionados con e-commerce. Y cómo integramos este e-commerce requiere perfiles, pues no relacionados directamente con las tareas online, pero sí con aquellas tareas que nos van a permitir analizar la parte de logística de productos, tareas administrativas como son los CRM o los ERP. Ahora, 4 pasos para transformar una etapa digital de éxito dentro de la empresa. El número 1, identifica las necesidades de tu negocio.
2, transforma la empresa a un área digital. Sin esto no vamos a poder estar hablando de comercio electrónico, o sea, estaremos hablando de cualquier otra cosa, pero necesitas, deseamos romper esta resistencia y migrar, o puedes mantener los dos negocios, pero probablemente ahorita por la pandemia no podamos estar abiertos al 100%, pero sé que paulatinamente esto va a ir cambiando. Entonces, a lo mejor ahorita es momento de impulsar nuestro comercio electrónico sin abandonar el otro negocio de forma presencial. Entonces, requiere esta transformación digital en la empresa. 3, conoce las analíticas de los clientes. Es decir, necesitas saber números. Ahorita, pues Diego nos decía que tenemos 1,400 inscritos en el Congreso, 400, 500 personas que nos ven en cada sala. Bueno, tal cual, estas métricas nos permiten saber a cuántas personas, de qué países estamos llegando. Lo mismo va a suceder con nuestras empresas. Y el punto 4 es acuerdo con proveedores. Tal cual como nosotros lo hacíamos en los negocios de forma física, hoy lo vamos a hacer con los que suministran los servicios de Internet, con las personas que nos diseñan los sitios web, en fin, en los sitios en donde nosotros podamos estar trabajando nuestra publicidad en las diferentes redes sociales. Entonces, el e-commerce es un mundo de posibilidades, pero necesitamos conocerlo y no basta con decir, quiero entrarle al e-commerce. Es decir, como deseo, está súper bien, pero también acuérdense que el impacto que tenemos es mucho más rápido, mucho más ágil y el tiempo no perdona. Entonces, si queremos llegar a diferentes públicos de acuerdo a nuestro comercio, tenemos que elegir muy bien estas estrategias de las que yo les estoy hablando para que no perdamos recursos o los poquitos recursos que tenemos como empresa y potencializarlos para que estos realmente sean exponenciales y lleguen, 1, al cliente que queremos y 2, que la empresa se vea beneficiada a través de las ventas que se van a generar en este nuevo comercio. Ahora, ¿qué es lo que le va a crear valor a tu cliente? Primero, conócelos, porque cuando tú los conozcas vas a saber qué ofrecerles. ¿Qué les vas a ofrecer en términos de servicio, en términos de productos, en términos de lo que ellos están demandando y solicitando? Pero también ustedes tienen la gran fortuna de exponer sus productos. Entonces, en la medida en la que tú conozcas a tus clientes, vas a saber cómo llegarles cada vez mejor. Crea contenidos de acuerdo a cada una de las redes, impulsa las ventas a través de diferentes estrategias. Sabemos que, por ejemplo, las historias en Instagram venden muchísimo porque es un contacto directo con las personas. Entonces, quítate de la mente que los medios digitales son fríos. Vuélvelos cálidos, vuélvelos mucho más cercanos a través de esa interacción entre la persona que está hablando, generando las historias, con la persona que está atrás de la pantalla. Y verán que se van a llevar muy gratas sorpresas cuando alguien recomienda tu sitio, cuando cuentas estas historias, cuando otra persona está recomendando tus productos. Entonces vas a ver que Instagram es muy noble para llegar a los públicos más jóvenes, pero no hay que descartar Facebook, que son para las personas un poquito ya más grandes, y hoy por hoy, sin duda, TikTok es una de las herramientas que les va a permitir a ustedes llegar cada vez más a otro sector de la población. Llama a la acción, es decir, invítalos. No te esperes a que la gente llegue. Tú acércate a ellos. Y finalmente, analiza tu flujo de pago. Algo por el cual los clientes abandonan también, no tan solo por no abrir tu sitio, tener fotografías feas, por no generar contenidos, es si tu página es difícil para realizar el pago, olvídate. O sea, la gente lo va a abandonar. Entonces, revisa todo este ciclo virtuoso y haz amigable el proceso y no des por sentado, que todo lo saben las personas. No, tienes que realizar tu sitio web para que sea intuitivo, para que la gente sepa, sin necesidad de que nadie les explique, cómo encontrar, cómo descargar si tienen que descargar algún material, cómo acercarse o preguntar si tienen dudas. Y ahí todos los canales son buenísimos. Por ejemplo, Twitter sirve muy bien si alguien quiere una respuesta muy rápida. Pero los chatbots también, si tienen dudas. También habilitar estos correos electrónicos, pues cada vez más los utilizamos menos,
pero también son una buena herramienta para tener contacto con el cliente. Y interactúa con tu cliente, desarrolla webinars con contenidos interesantes. Haz que ese cliente sea el que se registre en tu página, que él te solicite los contenidos. Haz estas historias que les mencionaba en Instagram, que les va a permitir ver una cara, un rostro de la empresa. Eso es siempre muy amigable en términos de ver qué es lo que están haciendo. Si vas a vender, por ejemplo, collarcitos, pues ver cómo se hace el shooting, ir subiendo historias. Eso nos permite esa interacción con nuestro público. Otra de las recomendaciones en términos de qué negocios puedo desarrollar, hoy por hoy los negocios verdes son, no diría yo que el boom, pero sí nos va a abrir las puertas a un público que está muy ávido de productos cada vez más naturales, sin crueldad animal, en donde podamos ser amigables con el planeta y con nosotros mismos para quitar esa carga de químicos en alimentos, en productos, en suplementos alimenticios, prácticamente en todo lo que es la cadena de e-commerce, podemos ser o tener un negocio verde con aportaciones muy concretitas, desde cómo puedo interactuar con mis clientes, de cómo son mis productos en mi empresa, cómo reduzco el uso de la luz, de productos que puedan ser biodegradables, es decir, cómo soy congruente con mi producto, mis estrategias de comercialización y mi negocio en e-commerce. Y finalmente, lo que vamos a ver más adelante es la logística, una logística verde, tanto de ida como la logística inversa. Entonces, las ideas también son un buen negocio. No las desacrediten. Ustedes posiblemente no tengan los recursos, pero hay otras empresas que se dedican a crear negocios, ¿no? A impulsar ideas nuevas. Entonces, ¿qué necesitamos? Conocer esos sitios a donde podemos plantearnos estas ideas y que otros inversionistas puedan capitalizar y hacer esta sinergia entre es mi idea, pero necesito capital. Esta es una página que me gustaría mucho comentar rapidísimo porque es una pintora que tal cual, en las galerías no tenían, y esto inició en el mes de marzo, tiene cerca de 9 meses, no se da abasto pintando las caritas de los animales. Es decir, qué mejor tener un buen recuerdo de tu mascota con diseños muy creativos, muy innovadores. Entonces, pongo este ejemplo porque la pintora en las respectivas tiendas, como que no, sus otras obras de arte no les llamaban la atención. Entonces empieza a subir en Instagram la carita de uno de sus mascotas, de ahí yo la veo, empiezo a comentar, le compro y empiezo a publicar también en Instagram su trabajo y entonces va generando más afiliación y no se da abasto. Hoy hace macetitas también con cara de las mascotas, tiene diferentes tamaños de cuadros, ahora ya, como ven, tienen otros marcos. Y quiero decirles que para ella, cuando yo le pregunté cómo se le ocurrió, es a partir de necesito trabajo y tengo talento. Entonces piensen también que el talento vende, que el talento junto con la innovación y la creatividad son una buena herramienta para echar a andar un negocio que posiblemente ella durante 9 meses podría ser que no tuviera trabajo. Hoy les juro que no se da abasto. Bien, entonces con esto ya voy casi cerrando. Adapta los productos a los mercados. Y hablo de todo, de la vivienda, de la tecnología, de cualquier rubro que ustedes a los que quieran llegar, adapta estos productos para que tu producto llegue en mejores condiciones o las mejores condiciones posibles a donde sea, a cualquier parte del mundo. El transporte. Este es un valor importante. ¿Cómo voy a elegir el medio de transporte? Pero también para que llegue en buen estado. Entonces, tengo que analizar qué tipo de mercancía es, cuál es el tiempo de vida del producto, si es menudeo, si es mayoreo y cuál es la distancia. Porque a partir de ese medio de transporte, yo puedo decirles que puedo dar magníficas recomendaciones o cero, ya no vuelvo a comprar en esa tienda en línea porque no me llegan las cosas. Entonces, la logística es un área clave para el éxito de cualquier e-commerce, como un buen servicio de logística puede aumentar las ventas de tu tienda online. Tenemos algunas soluciones verdes, como son la bicicleta, pues lo que son motocicletas, triciclos, cuatriciclos, en fin, transportes que utilizan
pues combustibles que son más amigables al medio ambiente. Amazon con sus drones, que bueno, no en todo el mundo está autorizado, pero va a ser una tendencia y puede ser que solamente en casos de desastres naturales. Lo que son los robots de entrega, también ahora que se cerró esta ciudad en China para poder llegar a los hospitales, pues se utilizaban estos robotitos para poder suministrar pues medicamentos y todo lo que son las condiciones para atender a los pacientes. Beneficia, los beneficios generan, bueno, la logística, ¿qué beneficios genera una logística verde? Sé que un minutito más les voy a robar, perdón. Mejora de la imagen social corporativa de la empresa y el valor de la marca. Hay ahorros de recursos, ahorros de dinero y el último beneficio y la conclusión más importante, que la protección del medio ambiente y la calidad de vida depende de todos. Entonces, ante los problemas hay que generar soluciones. Conoce todo lo que es respecto a tu producto. Conoce tu mercado y tu competencia así como la conocías en tus mercados tradicionales. Hoy tienes que conocer quiénes son tu competencia en el comercio electrónico y elige un modelo de negocios. Voy a brincar esto. El modelo de comercio es business to commerce, business to business. Son algunas variantes, pero no las únicas. Elige tu modelo de negocio. Y con esto cierro, les dejo mis redes sociales, me encuentran, no puse Instagram, pero también estoy ahí como Claudia Márquez Díaz, les dejo mi correo electrónico, mi Facebook, mi Twitter, me daría muchísimo gusto contactar con todos ustedes porque esto es una red y entre más grande sea nuestra red de negocios, vamos a poder hacer más grande su experiencia y si en algo puedo ayudarlos, con muchísimo gusto. Gracias por haberme invitado y espero que haya sido de utilidad. Claudia, muchísimas gracias. Muy interesante como tal tu presentación, muy interesante el tema que has manejado. Vamos a tener al final una sesión de preguntas pues, para nuestros tres expertos. A continuación quiero dar paso y quiero presentar a la doctora Alejandra Vera González. La doctora Alejandra es doctora en Ciencias de la Administración con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, licenciada en Comercio Internacional y maestra en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus San Luis Potosí. Presidenta fundadora de la Red Académica de Comercio y Negocios Internacionales, con capítulos en México y Latinoamérica. Conferencista internacional, experta en el mercadeo global de vinos, autora del libro Inteligencia Comercial para elevar la competitividad de las empresas vinícolas mexicanas, publicado por la UNAM, así como de diversos artículos científicos. Primer lugar del premio Arturo Díaz Alonso y medalla Alfonso Caso al egresado más distinguido del doctorado en Ciencias de la Administración en la UNAM. Ha impartido cátedra en posgrado y licenciatura en ITES, UNAM, UASLP, entre otras instituciones, y es coordinadora del Centro Universitario de Negocios Internacionales de la UASLP. Le damos la bienvenida a la doctora Alejandra. Es un honor y es un gusto escucharte y tenerte acá en este panel de expertos en RAGNI 2020. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias a todos ustedes, a los organizadores de este evento. Quiero agradecer especialmente a la maestra Fabiola, a los maestros Diego y Rafa, porque han puesto mucho empeño en esta excelente convocatoria. Me da mucho gusto saber que estamos llegando a tantos países y con ese volumen de participantes que espero yo se lleven una parte interesante en los aportes de todos estos temas entre la nueva normalidad. Es un gran placer para mí estar con todos ustedes este día, compartir esta mesa de investigación con mis queridos Flavio y Claudia, que también han estado desde el inicio en esta red que hemos construido pues con mucha pasión en este tema de comercio y negocios internacionales. Así que bueno, trataré de ser muy concreta en lo que les comparto en esta línea de investigación, que es lo que he trabajado en los últimos años. Por cuestión técnica, me gustaría saber si están recibiendo la imagen, porque a mí no me aparece ahorita en pantalla la presentación, y esperar que me den instrucciones para
tenemos de el mundo global del vino, cuál es la perspectiva que se tiene ante esta pandemia que a todos nos tomó por sorpresa, en todos los ámbitos, empezando por supuesto con el tema sanitario, que es el efecto prioritario de esta pandemia, pero que también nos ha llevado a revolucionar completamente la forma de pensar y de hacer negocios. Entonces, en primer plano, mostrarles a ustedes pues cuál es ese escenario, cuál es ese mercado global, cómo está configurado y cuál es la situación específica ante el COVID. Yo en esta situación les comparto dos visiones. En primer lugar, la Organización Mundial de la Viña y el Vino, que es una institución que realiza estadísticas internacionales en el mercado de vinos y en donde tenemos como punto de referencia que la producción global es al año 258 millones de hectolitros en la actualidad. Y International Wine and Spirits Record establece un estudio específico a partir de la pandemia que nos da datos muy importantes para la toma de decisiones en el sector vitivinícola. Estos datos tienen que ver con una caída en el consumo a nivel mundial, especialmente en vinos y espumantes, con un impacto en un 13.6% en términos de volumen. Sin embargo, el escenario, desde la perspectiva que realizan en esa investigación, es que se puede recuperar de forma rápida para 2021 y llegar a los niveles de 2019 más o menos para un futuro de 2024. Es decir, nos va a costar 5 años aproximadamente restablecer el dinamismo que venía construyendo el sector vitivinícola en México. Esto es un punto muy importante para la toma de decisiones, insisto, para adaptarnos a esa nueva realidad. Quiero mostrarles dos escenarios al respecto. ¿Qué es lo que pasa en Europa ante el consumo de vino? Considerando que Europa es un mercado que consume este producto desde los inicios de, desde como una parte esencial de su cultura, ¿sí? Están sumamente acostumbrados al consumo de vino como parte de su vida cotidiana. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahorita ante la pandemia? Hay una tendencia hacia beber menos, pero beber mejor. Es decir, lo que se está conociendo como la premiumización. En cambio, en el mercado de Estados Unidos, que es un gran consumidor por el volumen de población y por el nivel de vida que sostienen, tienen otra tendencia, que es consumir actualmente cócteles a base de vino que sean listos para beber, es decir, el pragmatismo opuesto al consumo tradicional que ahorita mostrábamos en Europa. ¿Y qué está sucediendo, por supuesto, en términos globales? O sea, todos los países productores y comercializadores de vino se están sumando a esta estrategia de e-commerce. De entrada, porque no había otra opción. Por el confinamiento era la única vía para que los productores pudieran seguir colocando su producto. Pero también ya se observó un impacto muy positivo al respecto y entonces están surgiendo nuevos modelos de negocio para aprovechar estas oportunidades. Para que tengan una referencia, el 30% de las ventas que se están generando de vino en China son vía online. Entonces es un impacto bastante fuerte. En Europa, nuevamente tenemos otra postura muy específica en que se cierra, por el confinamiento, se cierra el canal on-trade, es decir, lo que se vende en restaurantes, bares y bodegas, lo cual va a tener un impacto previsto de un 8% en el consumo de toda Unión Europea, pero que se espera a la vez que exista un leve aumento en el canal off-trade, especialmente en el área de supermercados. ¿Por qué? Porque los eventos en los que también el off-trade se da de manera muy importante, que podrían ser conciertos, eventos deportivos, musicales, etcétera, no están ahorita pues en práctica. Entonces, ese crecimiento se espera que sea hasta el largo plazo. Ahora, ¿qué sucede de manera más desglosada con estos cambios en el sector? Yo divido en dos partes este impacto del COVID contra el sector vitivinícola en dos sesiones. Parte 1, confinamiento, y luego el regreso a la nueva normalidad. En la parte del confinamiento se notó a nivel global
prácticamente una reducción del 50% de las ventas de vinos de mesa. ¿Qué sucede como estrategia? La entrada de las redes sociales como ventana de las empresas al mundo. Su oportunidad de no solo dar a conocer su producto, sino de simplemente subsistir en ese mercado y no tener que llegar al cierre de las empresas, como ahorita ya comentaba la doctora Claudia, ¿sí? Entonces, es una estrategia que se vuelve un salvavidas para muchas empresas con tal de estar todavía y permanecer en el mercado. ¿Y qué sucedió específicamente entre marzo y abril de este año? Incrementó el consumo de vino en casa de manera importante, de manera exponencial a nivel global. Por el confinamiento, evidentemente, no había otra forma de consumirlo. Entonces, eso, respaldado con las redes sociales y el e-commerce, fue tomando cada vez más relevancia. Y una situación en específico es que los patrones de consumo cambiaron un poco. Ya no era nada más el consumir vino con los alimentos, sino el consumir una copa de vino para un momento de relajación, debido, por ejemplo, a toda la carga de home office, en el que es muy difícil separar las actividades laborales de las personales, y entonces ese nuevo consumidor está tomando esa tendencia para poder seguir degustando y disfrutando de este producto. Ahora, ¿qué pasa en esa segunda parte de la nueva normalidad que llamo yo? Hay un establecimiento muy importante, un posicionamiento y una, ¿cómo llamarle? Una estrategia de punta para los mercados tradicionales frente al e-commerce. ¿Qué pasa con el canal tradicional HoReCa, que son hoteles, restaurantes y cafeterías? Como fueron cerrados y apenas en la nueva normalidad están con una serie de restricciones importantes, entonces el número de consumidores es muy reducido y les está afectando en muy importante manera pues su volumen de ventas, tanto de alimentos como en este caso de vino y de bebidas en general. ¿Qué surge como tendencia? Crece el vino con comida, pero también crece el vino en casa, lo que ahorita les mencionaba. Y también surgen como nuevas expectativas o como mercados en expansión, China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Canadá, Brasil y México. A pesar de muchas circunstancias, se tienen expectativas de crecimiento en estos mercados, pero obviamente con versiones específicas de los vinos de las casas productoras. En este sentido, clasifico en 4 grandes grupos a los consumidores que están generando estas tendencias en los mercados. Por un lado, los consumidores habituales están teniendo miedo, incertidumbre, inseguridad, desconfianza en sus hábitos de consumo porque no están todavía saliendo mucho o exponiéndose mucho a esas prácticas de consumo que tenían anteriormente. ¿Qué pasa con los consumidores expertos? Los que no van a renunciar al vino porque es una parte muy fundamental de su cultura. Estamos hablando a nivel global. No van a renunciar y van a apostar más por la calidad sobre la cantidad. Entonces, ahí algunos productores van a tener la posibilidad de vender sus vinos premium, de vender sus vinos de autor, a diferencia de otros mercados, como pueden ser, por ejemplo, los de consumidores nuevos. Estos consumidores nuevos, al contrario de los expertos, están buscando vinos que sean accesibles y que sean fáciles de beber, que no tengan que saber mucho al respecto para poder disfrutar de ese producto. Y yo agrego este cuarto componente también de los consumidores potenciales, que son los que van a surgir justamente con este consumo social digital. Las prácticas están cambiando. Si las personas no pueden salir a reunirse con los amigos para disfrutar de una copa juntos, ahora se realizan sesiones en Zoom o en cualquier plataforma digital para poder estar conversando y cada quien desde su casa o desde su espacio compartiendo una copa de vino. Después de eso hago una interpretación pues
representativa, con este objetivo lo presento. ¿Cuál es la perspectiva que presenta Argentina como gran productor de vinos y con un posicionamiento muy, muy interesante en este mundo global de vinos? Ellos en particular están apostando justamente por la premiumización de los vinos, vender la calidad top de cada bodega en primera instancia para recuperar las inversiones realizadas, porque todos se pueden imaginar las pérdidas a las que se pueden someter las empresas si el mercado no encuentra esos puntos de venta o esos canales de distribución. Entonces, la inversión que ya se realizó la necesitan recuperar con estrategias como las que les estoy compartiendo. Ahora, también en un segundo segmento de mercado están tratando de ampliar esa gama de vinos, no solo premium, sino también insertar vinos que estén con una buena relación precio-calidad, que sean apreciados en el mercado, que sean aceptados por algunas otras características. Y por supuesto, basándose mucho en el marketing digital. Ellos en particular promueven la marca país de su vino, es vino argentino, más allá de los esfuerzos individuales, por supuesto, de cada bodega, de cada productor, para poder posicionarse en el mercado. Entonces tienen esa visión nacional, como otros países, como pueden ser también Chile, Perú, que están impulsando desde esa forma, desde esa estrategia, sus vinos. ¿Cuál es la perspectiva de España? España, recordemos que es un país de alto consumo en vino, que el vino para el español tiene un valor cultural muy importante, demasiado importante. Entonces, la pandemia genera un efecto, un impacto de alrededor de 5 o 6% de crecimiento en sus exportaciones. Eso les afecta principalmente entre enero y junio. Y entonces observan nuevos segmentos de consumidores que quieren ahora ocupar y que quieren ahora aprovechar para hacer llegar sus productos y tener oportunidades comerciales. ¿Cuáles son esos dos sectores que detectan? El mercado de jóvenes y el mercado de mujeres. El vino nunca ha sido restrictivo por género, pero es muy notable que en los últimos años y a partir del COVID-19 en particular, que el mercado de mujeres y jóvenes se está acentuando. Entonces, eso es importante para el perfil de vinos que las empresas quieran venderles, ¿de acuerdo? Todo esto implica toda una estrategia y una labor de inteligencia comercial. Y en particular en España están notándose mucho los esfuerzos por desarrollar el mercado interno a pesar del reconfinamiento, porque en algunas áreas pues ya se está prohibiendo nuevamente la movilidad y entonces están optando por el servicio de takeaway, ¿sí? Cambia radicalmente la cultura de consumo porque estaban acostumbrados a socializar y entonces ahora se ven obligados a otras estrategias de consumo. En México, esta industria representa una facturación de 550 millones de dólares al año y se basa principalmente en dos canales de distribución o en dos estrategias de venta. La que se realiza directamente en las bodegas y que además se apoya en el enoturismo para visitar la bodega, conocer los procesos de producción, enamorarse del producto y, por supuesto, degustarlo al final de la visita. Y el otro canal que era súper tradicional, pues es el mismo canal Horeca, hoteles, restaurantes y cafeterías, que también por la situación de la falta de movilidad, la gente dejó de viajar, ahorita ya se empieza a retomar esa parte, pero con muchas restricciones. Entonces, esa forma de consumo también ha sido muy afectada. Bien, ¿cuál es el canal que subsiste? Los supermercados principalmente. La gente está consumiendo el producto en esos medios. ¿Cómo ha impactado el consumo a pesar de la pandemia? El consumo per cápita en México era en 2013 de 450 mililitros y se ha duplicado para 2020. Entonces, la tendencia es algo que también nos ayuda a tomar decisiones. Muy bien. Voy a pasar rápidamente al modelo porque se empieza a agotar el tiempo y quiero mostrarles esta propuesta que realizo
de cuáles son los factores que están incidiendo en este consumo del vino a nivel global. Yo destaco 4 elementos. Por supuesto, la cultura del vino que se necesita promover y enfatizar. El factor de la situación económica, por supuesto, de cada país y de cada mercado. El surgimiento del e-commerce y las redes sociales en apoyo sustancial a estas empresas productoras y comercializadoras. Y también el término de la ocasión o la moda. Y en burbujas más pequeñas les planteo pues otros factores que están ahí alrededor de esta situación, como pueden ser un contraste entre los consumidores clásicos y nuevos, la tradición versus la novedad, nuevos mercados por explorar, nuevos modelos de negocio para aprovechar esos nuevos mercados, el marketing digital, por supuesto, como un elemento fundamental para subsistir y destacar en este mercado. Por otro lado, tendencias en cuanto a imagen de los productos y el acceso a ellos, es decir, un precio competitivo y un punto de venta que les permita llegar al producto. Adaptación en 2 términos, sustentabilidad y tecnología, porque habrá que hacer nuevas inversiones en los medios de informática, por supuesto, para poder aprovechar esta estrategia del e-commerce. Y como factores más incontrolables, pues estarían la necesidad o lujo que representa este producto para los consumidores, los apoyos que existan, no solo de gobierno, sino en términos de desarrollo tecnológico e industrial, y también la emergencia de productos sustitutos o la competitividad que adquieran otros productos que estén también compitiendo con el vino. Entonces, este modelo pretendo que plantee esa nueva realidad y por dónde pueden irse las empresas enfocando en sus estrategias para posicionarse de manera competitiva y para ganar terreno en los mercados internacionales. El vino en la nueva normalidad, pues nos lleva a nuevas prácticas de consumo, mayor consumo online, en el hogar, tener la opción del canal Horeca, pero con muchas restricciones, con el distanciamiento social necesario, reuniones virtuales con amigos, que eso también está marcando tendencia. Los retos que se tienen es contar con una buena distribución, con una garantía para que la compra sea cómoda y segura, que los consumidores no tengan temor de consumir el producto, y pensar, por supuesto, en estrategias a distancia, adyacentes a las presenciales, porque estábamos muy acostumbrados a vendimias, a catas guiadas, a eventos con maridaje, entonces ahora se tienen que hacer a través de la tecnología en muchos casos. La supervivencia del nuevo enoturismo. Sí, el enoturismo va a seguir, por supuesto, sobre todo en países en donde se logre un control sanitario que dé confianza a los viajantes en este caso, y poder fomentar el turismo cultural, gastronómico, con grupos reducidos y con todas las medidas de protección. Pero se espera que esta sea una estrategia que siga impulsando a esa subsistencia y desarrollo de las empresas en este sector. Más allá del 2020, les dejo estas reflexiones. ¿Qué es lo que viene después de esta nueva normalidad? Pues adaptaciones al cambio climático, porque ese es otro factor que también está afectando mucho a las empresas productoras. Observar las tendencias, por ejemplo, se ha duplicado el consumo de vino ecológico a nivel global, ha crecido también la exportación del vino orgánico, que hay diferencia entre esos 2 tipos de vino, el surgimiento del vino vegano también como algo importante a observar, y 3 tendencias muy específicas respecto a los vinos naranjas y a los vinos rosados que están adquiriendo gran relevancia por ese surgimiento de los nuevos mercados que les decía, o ese crecimiento del mercado de jóvenes y de mujeres que tienen ese tipo de preferencia en el consumo, vinos frescos, fáciles, accesibles, en cuanto a consumidores que no son conocedores aún. Vinos de sed, que es una tendencia muy, muy reciente, con baja graduación alcohólica, que apenas tienen un sabor dulce, que son muy frescos y que se sirven o se degustan helados o con soda, incluso en combinación, ¿sí? Vamos al extremo, algo que los productores clásicos jamás pensaron llegar a tener que
ofrecer, que es la venta de vinos enlatados, ¿sí? Obviamente se rompe la magia de descorchar una botella y de hacer todo el ritual de cata visual, olfativa y degustativa, y se opta por una opción de portabilidad en este caso. Es una estrategia, insisto, que inició como algo innovador, pero que ahora es una estrategia forzada para muchos de los productores y están acudiendo a ella. Detectar en el mercado que hay productores en crecimiento, como son Alemania, Sudáfrica, Portugal y Grecia, abrirse a esos nuevos modelos de envasado, el famoso bagging box o las latas, que especialmente también tienen un impacto en el mercado de los millennials. Y, muy importante, el uso de las etiquetas inteligentes con código QR que permiten, además de la trazabilidad, muchos mecanismos de seguridad para las empresas. Entonces, aquí les dejo yo la reflexión. Es un tema que es muy amplio, no tenemos tiempo suficiente para ello, pero espero haber concluido con estas ideas, con ese panorama, y pues esperaré con mucha atención las inquietudes o preguntas que por ahí surgen. Muchas gracias a todos. Estimada Alejandra, muchísimas gracias. Muy interesante todo este mercado y todo este concepto vinícola que nos has presentado en estos momentos. Una oportunidad interesante en estas nuevas tendencias a partir de esta nueva normalidad que definitivamente pues empezaremos a revisar. Muchísimas gracias. A ustedes. Vale, con el fin de dar continuidad y finalizar nuestro panel de expertos, doy la presentación al doctor Flavio González Ayala. Él es licenciado en Comercio Internacional por la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, maestro en Estudios de Asia y África por el Colegio de México, AC, especialista en el sureste de Asia por el Centro de Estudios Estratégicos de Yakarta, Indonesia, y actualmente es coordinador de la licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. Estimado Flavio, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos y el escenario es tuyo. Muchas gracias, Diego. Bueno, primero, ya no soy el coordinador, es la doctora Alejandra Vera, la nueva coordinadora, y actualmente me encuentro estudiando mis estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde estamos trabajando la cuestión de integración económica. Primero, antes que nada, quiero felicitar a los organizadores de este 12º Congreso Internacional RACNI, que ha sido, pues, a pesar de la pandemia y que es en línea, lo veo todo un éxito, así que felicito a Diego Neira por su liderazgo ahorita en este congreso, a la maestra Fabiola Lara, que obviamente sin su esfuerzo, apoyo, esto no sería posible, así que muchas felicidades, Fabi, un abrazo fuerte. También el apoyo de Rafael Sosa, que lo he visto ahorita muy activo, así que otro abrazo fuerte para Rafael. También con la colaboración de César y de Sandra, muchas gracias, porque pues esto sigue adelante. Yo hoy con la internacionalización de toda la América Latina, Iberoamérica, y que con esas posibilidades de expansión, muchas gracias, felicidades, veo que es todo un éxito, así que pues no me queda más que felicitarlos. Y por otro lado, un placer compartir esta mesa con mis queridas amigas y colaboradoras de ya toda la vida, mi querida Claudia Márquez, un abrazo fuerte, es un placer estar aquí a tu lado en la distancia, y también con la doctora Alejandra Vera, un placer saludarla, tenía un rato que no la veía, así que saludos para todos y un placer estar aquí con ustedes. Bueno, a mí me toca hablar de la recomposición mundial en la nueva normalidad. Y me toca hablar de toda la cuestión política y geopolítica, de lo que está sucediendo en este contexto para que precisamente tanto el e-commerce como la venta de vinos y de todos los productos continúe, porque tal parece que esto se ha detenido y tal parece que esto viene, hay como un nuevo orden. Si observamos cómo se detuvo el comercio con la pandemia y con el COVID, hay una caída de más del 9% del comercio mundial y las rutas de logística han caído impresionante en cuestión de traslados. Simplemente basta con ver las ciudades. A veces ve uno el transporte público vacío porque ya la gente, los alumnos no están yendo a las escuelas, no están yendo a ciertos lugares. Pero bueno, pues empecemos con esta plática y esta charla de este nuevo orden mundial. Que parecería que hay un nuevo orden, pero me tengo que ir a cómo se estuvo reestructurando este nuevo orden. Y en este nuevo orden, vámonos entonces al viejo orden,
en donde, a ver, nada más déjenme compartir, dejen ver si puedo compartir, ustedes me dicen si se puede compartir, creo que no me está dejando. No, a ver, creo que ahí ya me va a dejar, y a ver si puedo cambiarlo. Un segundo, por favor, nada más para ver cómo voy manejando esto. Se ve se ve la página de internet, creo que no, ¿verdad? No, a ver, aquí. Ahí ya se ve. Rafael por ahí me dice si se ve la página, estoy mostrando imágenes de la Segunda Guerra Mundial, ¿alguien me puede decir si se ven o no? Ok, perfecto. Ya no, ya la quité, pero bueno, con esto entonces voy a continuar. Ok, gracias. Empiezo entonces con el viejo orden. A ver, la Segunda Guerra Mundial fue efecto de la industrialización que tuvo pues el mundo a partir de finales del siglo XIX, que concluyó primero el desarrollo de la Primera Guerra Mundial y final de cuentas la Segunda Guerra Mundial, que muchos hablan de dos etapas de un contexto internacional. La Segunda Guerra Mundial entendimos que llegaron gente con nuevas ideas, con un liderazgo mesiánico, como el caso de Adolfo Hitler o el caso de Benito Mussolini, y que de una u otra forma pues compusieron al mundo en jaque y pusieron al mundo en contexto de un escenario de confrontación, millones de muertos. Muchas veces hablar de la economía, bueno, hablar de dos cosas. Las guerras en su momento dicen que son horribles, sin embargo, las guerras traen mucho del desarrollo tecnológico y científico, porque pues bueno, como tratan de mejorar, pues las guerras traen muchos, a ver, no puedo decir que sean benéficas, no lo digo, pero traen mucho de esta investigación científica. Ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, lo que fue la industria atómica, lo que fue incluso cuestiones de salud, etcétera. En su momento son horribles, pero más adelante traen ciertas consecuencias. De ahí, con el término de la Segunda Guerra Mundial y con los acuerdos de Bretton Woods, se puso un nuevo orden internacional que a la fecha todavía funciona, como el caso de Naciones Unidas, su estructura de Naciones Unidas y muchos de los organismos multilaterales creados después en Bretton Woods, como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y que en ese momento no surgió, pero la idea de lo que años después sería la Organización Mundial de Comercio, vienen de esta estructura y de este multilateralismo. Esto se crea después de la Segunda Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial nos topamos después de esto con la Guerra Fría. La guerra que se dividió entre las dos grandes potencias y que por eso hay regreso a la Segunda Guerra Mundial, donde muchos hablan de que no debería de haberse lanzado la bomba atómica, ya no era necesario porque el triunfo de la victoria de Estados Unidos sobre Japón era inminente, pero esta bomba era para marcar el inicio del poderío del siguiente periodo. Y por eso es que se lanzan las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en 1945, y con esto un esquema y un nuevo orden internacional. Se dice que los que viven las guerras construyen a veces escenarios de paz, y quienes no han vivido la guerra construyen escenarios de guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, que llegó a una situación muy compleja en la década de los 60, en esa década de los 60, con la crisis de los misiles, pues vimos un contexto muy complejo de estar el mundo al borde de la guerra, pero al final de cuentas se trascendió, y para la década de los 80 vienen nuevos escenarios y, como decía, después de las guerras se construyen escenarios de paz. Viene la integración económica, por ejemplo, la Unión Europea, que su estructura se remonta a 1957 con los tratados de Roma, empieza esta estructura de unir a países que fueron enemigos, como Alemania y Francia, y los empieza a integrar en lo que era en ese entonces la Comunidad del Acero y el Carbón, que luego fue la Comunidad Económica Europea, y que para finales de la década de los 80, con los tratados de Maastricht de 1992, se establece el cambio a la Unión Europea. El ejemplo de integración económica visible y más adelantado que se ha dado ha sido el de la Unión Europea, pero al mismo tiempo en la década después de los 80, que viene esta estructura de lo que es el neoliberalismo, con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que hablan del consenso de Washington y de la nueva estructura de la década de los 80 en adelante. Vemos la caída de la Unión Soviética para 1990 y vemos ahora sí la estructura de la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994,
Y vemos también, por ejemplo, escenarios en Asia, como la ASEAN, que se venía dando desde el año del 67, pero que ya en lo económico empieza a pintar muy bien a partir de los 80 y en los 90, y que luego crea el área de libre comercio para el año 2002. Vemos el Mercosur, que también estaba operando, entre muchas otras instituciones. Y este es un nuevo escenario donde lo que es el multilateralismo y la cooperación económica internacional. Estas estructuras empiezan a sustentar, empiezan a ser sólidas, y bajo este esquema neoliberal, que vimos que está muy mal actualmente, pues vemos una nueva estructura económica. ¿Cuál fue, si me pongo a pensar, regreso acá, cuál fue el problema que tuvo ese neoliberalismo? Ese problema que tuvo, tal parece ser, que en el contexto macroeconómico parecía que funcionaba. Problema que desde 1980, que se lanza el Consenso de Washington, vemos el problema llega a que nunca permea a las sociedades o nunca permea a esa estructura o base social donde tal parecía que la gente trabaja y no recibe ingresos. Bueno, pues después de esa estructura que de una u otra forma funciona en el orden macro, el orden micro veíamos más pobreza, cada vez se veía acumulado más cantidad de pobres que no entendían lo que estaba pasando, aunque sonaba muy bonito, pero hoy podríamos decirles que fue un periodo de paz, de mucha tranquilidad, donde se podían desarrollar negocios, pero mucha pobreza, donde hubo una disparidad o una inequidad económica entre ricos y pobres, y que esto tarde que temprano pega en lo que está sucediendo actualmente. Bueno, después de esa integración económica, me voy al año, ¿cómo se llama? Al 2016, en donde todo iba funcionando y hubo un orden de la década de los 80 hasta el 2016 que conocíamos un mundo con una estructura. ¿Qué empezó a descomponer esta parte del 2016? Brexit. Brexit era, si estábamos hablando de la Unión Europea como un conjunto y toda una serie de integración que llevaba las etapas de la integración económica, que si bien la conocemos de acuerdo a Bela Balaza, son varias, que son área de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica y unión política, y veíamos que la Unión Europea ya había pasado por todas estas etapas, llegando incluso con, ahí está Rafael Sosa, que es especialista en este tema también, y que nos llevamos a la integración económica de la Unión Europea, que en el año 2009, con los acuerdos de Lisboa, ya iban a dar el brinco bien hacia esa integración política, que viene una crisis económica en Europa, donde recordemos que para el año 2010, Grecia tuvo crisis graves donde estuvo a punto de separarse, pero no se concluyeron y vimos que Grecia no se fue, que era el primero que se quería ir, y vimos más adelante que por una cuestión política el Reino Unido decide y lo mete a votación en el pueblo británico, si continuaba el Reino Unido en la Unión Europea o no. Hubo elecciones, si mal no recuerdo, 2015, 2016, y ¿qué sucedió? Votaron en salirse de la Unión Europea. Este proceso llevó años, todavía a la fecha se lograron salir, pero todavía el divorcio ya está hecho entre la Unión Europea y el Reino Unido, pero todavía no se concreta y siguen teniendo dificultades para que se pueda concretar este divorcio. Y ahí lo que sucedió también fue que hoy en día encontramos un Boris Johnson que también sale de este esquema internacional, de esa cuestión tradicional, en donde él lo que quiere es salirse, y lo vemos que recibe un apoyo fuerte de su población. Bueno, hasta ahí, pues todos decíamos, el Reino Unido se va. Pero 2016, hace 4 años, viene en Estados Unidos todavía la fuerza económica más importante. Empezamos a ver un líder norteamericano que empieza a pelearse con todos y empieza a atacar, obviamente México fuimos uno de los países más atacados, y después ataca también a países como China, y vemos estas elecciones en Estados Unidos donde llega un líder que habla del nacionalismo, lo que es Donald Trump. Vemos que entra a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2017 y para el 21 de enero rompe, hablando de acuerdos internacionales, uno de los que más trabajo le había costado, que era el TPP, el Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio, y se sale de este acuerdo. Vemos que empieza a romper con los acuerdos de París, que ya vimos que se sale. Vemos que rompe y no le está de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio. Vemos que tampoco está contento con la Organización Mundial de la Salud, se sale y empieza a romper todos estos, se empieza a salir el país más fuerte
y económicamente más grande y uno con militarmente el más poderoso del mundo, se empieza a salir de todos estos organismos. Y empezamos a ver un presidente que empieza a ver un nacionalismo en la economía más abierta que se suponía había, y vemos un líder mesiánico, igual que en la época de empecé en la Segunda Guerra Mundial. Vemos su eslogan que es Let's Make America Great Again. Hagamos de América, de Estados Unidos, un país grande otra vez. Y con este eslogan, el señor empieza a destruir todo lo creado y empieza a separarse y a pelearse con sus socios. Ok, esto sucede en los Estados Unidos. Y mientras tanto, ¿qué está pasando con los otros países? Y un caso importante es China. ¿Qué está pasando con China? China para el 2014 ya trae un proyecto que se llama One Belt, One Road, que ya lo han hablado aquí. Ayer escuchaba al doctor Manuel Martínez Justo hablar de esto, en donde este One Belt, One Road es un proyecto de miles de millones de dólares que tiene China para la reconstrucción de toda la zona de la antigua ruta de la seda, que hoy en día abarca la ruta de la seda terrestre, que quieren hacer, bueno, ya está en camino la construcción de un gran tren desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico, y de ahí nos vamos también a una ruta marítima, donde hay puertos, hay desarrollo de puertos con dinero chino, y donde vemos que se están, incluso le corresponde a África, Asia, y llega hasta Europa. Por ejemplo, el puerto de Pireos en Grecia es ya realmente con capital chino, y que pretenden llegar hasta Barcelona en España, y más, bueno, y hasta el Océano Atlántico. Y mientras está ahí todo este proyecto China de desarrollo, ¿qué está pasando entonces con Estados Unidos, que se está cerrando? Aquí vemos dos economías que se están complicando, y bueno, ahí tengo que hablar de una teoría que yo creo que la mayoría de ustedes la conoce, la teoría de Tucídides, en donde en esta teoría de Tucídides, permítanme un segundo, por aquí la tenía. Ok, en esta teoría de Tucídides, si ustedes la ven, es una teoría de la guerra del Peloponeso de Grecia, en donde cuando estas ciudades-estado hablaban de confrontación, decían, por ejemplo, que Atenas y Esparta, los dos líderes de estas ciudades eran muy amigos. Y entre esta guerra entre estas dos ciudades de Esparta y Atenas, pues realmente la confrontación se tenía que dar, porque mientras Esparta era un país fuerte, Atenas con su economía lograba, pues de una u otra forma, empezar a tener una fuerza mayor, y empezaba con la cuestión de la democracia, que todavía la tenemos hoy en día, empezaba también con ideas de la ciencia, y a final de cuentas estos excedentes de la economía que tenía Atenas, pues lo llevaba como una fuerza más mayor, y que en la periferia se enfrentaban porque tenían intereses o relaciones con otras ciudades-estado, y que tarde o temprano los llevaron a una confrontación. Esta teoría de Tucídides ha sido estudiada por la Universidad de Harvard, y en los últimos 500 años se ve el cambio de una potencia a otra. Hasta la fecha ha habido 16 transiciones de una economía a otra, y en estas 16 transiciones que ha habido a lo largo de los últimos 500 años, 12 han sido bélicas y solo 4 transiciones han sido pacíficas. Una de ellas que me sorprende realmente que fue pacífica es la caída de la ex Unión Soviética, donde sí se esperaba una guerra fuerte, y a final de cuentas fue una transición de no confrontación entre las naciones. Bueno, esto sucedió apenas en 1989, y a 30 años de estos eventos, pues realmente hoy parecería ser que entre China y Estados Unidos se vuelve a confrontar y aplicar la teoría de Tucídides. Esta teoría de Tucídides de conflicto, pues obviamente hacen que China y Estados Unidos se tengan que confrontar tarde o temprano. Sin embargo, si ahorita nos metemos en un conflicto bélico entre Estados Unidos y China, pues realmente sería la destrucción del planeta, lo cual no está sucediendo, porque se están enfrentando en otros terrenos, como es el comercial, que vimos la guerra económica y comercial entre la China y los Estados Unidos, y la guerra también tecnológica. Ahorita ahí yo nada más con la guerra tecnológica me quiero meter con la banda 5G, en donde en esta banda 5G, pues realmente es una tontería, pero recordemos que hace 4 años Donald Trump pidió a las empresas que se salieran de China y llegaran a Estados Unidos, y cuando China empieza a desarrollar con esto de One Belt, One Road, ellos dicen, yo te puedo establecer la banda 5G sin ningún costo, nada más déjame que la opere.
Y ahí Estados Unidos, cuando habla con sus empresas, parece ser que les dice, desarrollemos la banda 5G, y le contestan las empresas, pues nuestros proveedores estaban en China y nos hiciste salir y no tenemos ahorita cómo desarrollar la banda 5G. Los que conocen de esta tecnología lo van a saber mejor que yo. Cuando hablábamos de la tecnología 3G a 4G, eran 3 bandas de comunicación de ida y 3 de venida. Bueno, cuando brincas a las 4 es 4 de ida y 4 de venida. Y diría uno, bueno, brincas a la 5G, son 5 carriles de ida, 5 carriles de venida, pero los expertos dicen que no es de 4 a 5, sino es de 4 a 40 o 50 veces más la capacidad del desarrollo de la 5G, y tiene una capacidad casi del casi del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Hablan entre 12,000 y 16,000 billones, millardos de dólares, el tamaño de las bandas 5G. Estados Unidos y sus aliados no les quedó más que decir que si lo contratamos y si se contrata esa banda 5G, pues resulta que China tendría control sobre la mayoría de la gente que lo use, o te generan enfermedades, etcétera, una serie de tonterías que a final de cuentas el problema es que no la pueden desarrollar. Ahí me preguntarán, para México, ¿cómo opera la banda 5G? Pues resulta que en México nadie la está desarrollando, y aunque China la podría ofrecer gratuitamente por nuestro vínculo con Estados Unidos y por también acuerdos incluso de las compañías del señor Carlos Slim con Estados Unidos. Entonces, si me meto con esto de la tecnología, pues resulta que surge la pandemia. Y aquí era donde yo me quería meter. La pandemia empieza a surgir hace, ¿cómo se dice? Hace un año. Y surge, y parece ser que el enemigo de todo esto, ¿quién es? Es China. Digo, y que China es el que pierde. A un año de ese periodo, vemos que el país más afectado por la pandemia se llama Estados Unidos. Y vemos que este país que está más afectado es Estados Unidos. Vemos que el único que va a tener crecimiento, si ustedes revisan los datos, miren, déjenme los comparto rápidamente, la caída del comercio, pues parece ser que va a ser China. Y China es el único que puede tener posibilidades de crecimiento económico, mientras todos los demás países no tendrán crecimiento económico. Y con esto, para concluir, aunque hay muchas cosas que quiero hablar en esto y que, bueno, ya me atoré, resulta que vienen las elecciones del 2020. Señores, esta pandemia tiene inferencia directa en las elecciones en Estados Unidos. No hay ganador todavía, aunque Joe Biden vaya ganando, pero nada más les puedo decir una cosa. Ahorita toda la dificultad está en este estado de Pensilvania, en el estado de North Carolina y Nevada, en donde, por ejemplo, ya Donald Trump está acusando en Michigan y en Pensilvania que hay fraude electoral. Increíble que el país más poderoso del mundo diga que hay fraude electoral, porque Donald Trump sabe perfectamente, la gente en Pensilvania, faltan, si mal no recuerdo, más de 500,000 votos por contar. Ahorita hay una diferencia favorable para Trump de 100,000. Y si se cuentan esos votos, Pensilvania se lo lleva Joe Biden, y con esto gana Joe Biden. ¿Cómo va a haber un truco por parte de Donald Trump y demandas para poder ganar las elecciones en Estados Unidos? ¿A qué voy? La pandemia afecta incluso directamente las elecciones, y es un justificante porque Donald Trump no quiere contar los votos por correo que llegaron anticipados. Y como la ley de Pensilvania no permitía contarlos desde antes, los empezaron a contar desde el martes, y Donald Trump ya acusaba de fraude porque estos votos que llegaron anticipados por correo son causa de fraude. En fin, ¿afectó la pandemia o no a las elecciones en Estados Unidos? Las afecta. Y concluyendo con esto las elecciones en Estados Unidos de este nuevo orden nos dan dos ideas de nación. Por un lado, si gana Trump, regresamos a los nacionalismos y a romper el orden institucional mundial que existe, donde vemos que un China se levanta como el líder del multilateralismo y el líder del comercio internacional, y si gana Joe Biden sería otra
estrategia de nación y otro plan de nación en donde Joe Biden trataría de reconstruir el orden que se tenía previamente, que ya sería difícil porque Donald Trump lo ha destruido. En fin, me quedo con muchas ideas de lo que estábamos hablando y con esto, bueno, la pandemia también detiene el RCEP, afecta a naciones, por ejemplo, un caso pequeñito, Tailandia. Tailandia, por ejemplo, ya algo que no se criticaba al rey, ya lo empiezan a criticar por la culpa de la pandemia y esta desvinculación entre la sociedad y sus líderes, y por eso estos discursos tan incendiarios como lo que está pasando en Estados Unidos y que pasa en Brasil y en México. Y bueno, ya nada más, concluyendo ya con esto, vean los países más afectados por el COVID. Resulta que sí es Estados Unidos. Faltaría hablar una cuestión que quería hablar de India, pero ahí me quedo. Y nada más concluyo, tal parece si ahorita ustedes, ¿quién ha sido lo más afectado con el COVID y en las elecciones de Estados Unidos? Pues yo creo que la democracia. Imagínense a Vladimir Putin o a Xi Jinping observando los resultados electorales en Estados Unidos, pues yo creo que se estarán riendo. En fin, concluyo con esto y dejo muchas ideas. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Buenos días. Muchas gracias, mi estimado Flavio. Gracias a la doctora Alejandra y gracias a la doctora Claudia. Con esto concluimos nuestra mesa de trabajo. En realidad, agradezco las preguntas que nos hicieran Carla Aguilar, Paula Prieto, América Trejo, Marco Calleja, Valentina Romero. Bueno, para ustedes. Solamente sí les voy a pedir que por favor sean breves en las respuestas. He seleccionado una pregunta para cada uno de ustedes. Solamente tienen 2 minutos para contestar, ¿sí? Y bueno, la primera pregunta para Alejandra. Nos dicen, ¿qué consejo darías para llegar a un segmento más adulto, el caso del vino, tal vez que no permanezca en redes sociales? Primero te la dejo, voy con la siguiente pregunta. En el caso de Flavio, ¿cree que la globalización ya llegó a su punto máximo de crecimiento y que llegó el momento de cerrar los mercados internacionales? Y tercera pregunta para la doctora Claudia. ¿Cree usted que es una buena idea para una pyme iniciar su logística con Amazon o con un tercero? Bien, entonces cedo el micrófono, por favor, 2 minutos para contestar. En este caso iniciamos con Claudia Márquez, y después con doctora Alejandra y al último con Flavio. Gracias. Adelante. Muchas gracias, Rafa, por las preguntas, por dar lectura a las preguntas y por tu magnífica participación durante este congreso. Bueno, sí es recomendable participar en Amazon para la distribución de nuestros productos. Yo te diría depende si tienes experiencia o no. Puede ser un buen inicio, sin embargo, siempre he sido partidaria de tener el control de nuestra empresa. Creo que hoy en día los servicios para crear una tienda online no es costoso. Lo que necesitas es, como todo, cuando uno emprende un negocio, es conocer, capacitarse, determinar nuestros riesgos. Así que si en este momento no te sientes tan seguro, puede ser una primera etapa, pero creo que la recomendación también es tener nuestro propio sitio e ir posicionándonos en las redes con estrategias muy concretas. Si no lo sé, puedo acudir a empresas que te pueden hacer ese trabajo por precios tampoco no tan altos, en lo que tú vas aprendiendo a entrar al e-commerce. Listo. Muchas gracias, Claudia. Bueno, pues entonces ahora procedemos con la respuesta de la doctora Alejandra. Adelante. Hola, Rafa. Te pediría nuevamente la pregunta, si eres tan amable, porque por audio no escuché la pregunta completa, por favor. Claro que sí. Mira, ¿qué consejo darías para llegar a un segmento más adulto, en el caso del vino, de personas que tal vez no permanezcan en redes sociales? Muy bien, muchas gracias. Bueno, como les comentaba hace un momento, una de las tendencias es volver a activar esos consumos tradicionales a través de del canal Horeca principalmente, en hotelería, restaurantes y cafeterías y en todo este consumo físico. Creo yo que para ese segmento de edad está muy arraigada esa práctica y va a ser posible.
Sin embargo, con las restricciones sanitarias que se están estableciendo, pues a nivel global. Otra forma justamente es la del enoturismo, porque ese segmento de mercado tiene posibilidad de tiempo para viajar y de vivir esas experiencias de cercanía con el vino. Entonces creo yo que va a suceder una realidad combinada. Va a seguir existiendo, por supuesto, el consumo físico del vino y en compañía de otras personas con las restricciones específicas que se deben de seguir, pero también el consumo masivo a través de los medios digitales. Entonces, aún ese segmento de edad también se observa con disposición de entrar a esta nueva forma de consumo. ¿Por qué? Porque, como les decía también, el consumo en casa está creciendo y no solamente para maridarse con los alimentos, sino para ocasiones de descanso, de hacer un break en toda la jornada de actividad del día, y creo que pueden estar combinándose ambas estrategias en el mismo segmento. Muchas gracias, Ale. Y bueno, la última pregunta para mi estimado Flavio. ¿Cree que la globalización ya llegó a su punto máximo de crecimiento y que llegó el momento de cerrar los mercados internacionales? Adelante, Flavio. Bueno, la respuesta directa diría no, no creo que no creo que termine, al contrario, creo que el mundo ya se acostumbró a recibir productos de todo tipo a nivel global y sobre todo, más bien, sobre todo China, que es uno de los grandes maquiladores de todo esto y que empezó con productos agrícolas, con productos primarios y luego secundarios. Hoy en día los productos terciarios China los está ofreciendo también. Entonces, no, yo creo que más bien ahorita es una reestructura de quién tiene ese liderazgo, porque la gente no va a seguir consumiendo. Decía la doctora Vera la cuestión de vinos, la gente va a seguir consumiendo vino. La doctora Márquez hablaba de Amazon y esto está en un amplio crecimiento y expansión. De lo que yo hablaba más bien es que China se vuelve uno de los principales consumidores. Ahora que viene el Buen Fin, ellos tienen el Día de los Enamorados o algo así, en donde el consumo es mucho mayor que el propio Black Friday en los Estados Unidos. A lo que voy es más bien de reestructura de los mercados a nivel global. Yo creo que la globalización no se detiene y más bien es una cuestión de las naciones, de quién toma el liderazgo. Y en este caso estaría hablando de una guerra entre quién, si lo tiene Estados Unidos o lo tiene China. Gracias. Gracias, Flavio. Bueno, pues con esto damos por terminada esta sesión del 12º Congreso RACNI y les invito a la siguiente sesión que tendremos el día de hoy a las 17 horas, Ciudad de México. Muchas gracias por la participación de los doctores que han accedido a estar con nosotros y a platicar sus experiencias. Ha sido muy enriquecedor. De igual forma, también a los participantes. En esta ocasión tuvimos algunos pequeños problemas de conectividad y bueno, como yo les digo siempre, la tecnología no tiene palabras. Sin embargo, agradezco mucho la participación de ustedes, sobre todo los ponentes, porque el tipo de ponentes en los que están aquí son personas que piensan, que no están sujetas a rumores, sino que ellos tienen las respuestas sustentadas y fundamentadas. Y esto nos ayuda mucho a las personas a entender cómo está el mundo. De antemano, ha sido un placer. Gracias por su participación. Hasta luego.